Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, y antes de dar comienzo formalmente al acto, les advierto de que se está grabando para que lo tengan en cuenta. En todo caso, para que puedan denegar su consentimiento. También les pido que por favor mantengan los micrófonos silenciados cuando no estén hablando. Y bueno, pues les aviso que el acto, conforme han podido ver en el programa, pues tiene tres partes. En un primer lugar será esta parte que ya ha comenzado desde ya, que es la de la presentación. En ella intervendrá Ignacio Campoy como editor del libro que presentamos, intervendrá Gabriela Velázquez, que es la presidenta de la Asociación de Estudiantes egresadas del Instituto de Derechos Humanos, y como ven, pues intervendré yo misma en tanto que directora del instituto. A partir de las 6:30, si somos puntuales, comenzará la presentación del libro en sentido estricto, que contará con la intervención del profesor Rafael de Asís, catedrático de Filosofía del Derecho, y de Pablo Herrera, que además de abogado es compañero del máster en estudios avanzados de Derechos Humanos, que tuvo la ocasión de convivir con Andrés en su etapa. Y para la clausura del acto, pues tenemos el honor de contar con la presencia de Patricio Lazo, que es el padre de Andrés, y se dirigirá otra vez a ustedes para la despedida el profesor Ignacio Campoy. Las personas que intervienen ya saben el tiempo que más o menos tienen asignado. No vamos a tener la ocasión de compartir preguntas con las personas asistentes, pero sí que pueden intervenir a través del chat para hacernos llegar sus reacciones. Bueno, el profesor Ignacio Campoy, a quien agradezco que haya tenido la gentileza de organizar este acto, y a quien tengo que agradecer también que nos haya permitido conocer la investigación de Andrés Lazo mediante el gran impulso que ha dado a la publicación del libro que hoy se presenta, ha tenido a bien pedirme que inaugure esta tarde de reflexión con unas palabras como directora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba, a la que el autor estaba vinculado como estudiante. La verdad es que no tuve la ocasión de conocer en profundidad a Andrés Lazo cuando inició el máster en estudios avanzados en derechos humanos en el curso 2013-2014, porque a pesar de que en aquella época de clases presenciales mantuvo una intensa participación en todas las actividades del instituto, también es verdad que en aquel momento estaba más interesado por la reflexión en torno al pluralismo, que se aleja un poco de las asignaturas en las que yo imparto clases tradicionalmente en el programa, y que también se aleja al menos de lo que son las líneas de investigación que he desarrollado en este momento. Al menos hasta el momento pues no he trabajado demasiado sobre este tema. Sí lo hubiera podido conocer mejor si ya desde el primer momento hubiera estado más inclinado por la vulnerabilidad, que es precisamente el objeto de estudio del libro que hoy se presenta. En estos días previos al evento que estamos celebrando, he estado revisando las comunicaciones de aquella etapa, y en estas comunicaciones refleja este compromiso al que yo aludía antes con el pluralismo, tanto en la selección de los distintos trabajos que he ido presentando, en las asignaturas del programa, como en su participación en el taller de pluralismo cultural, minorías y cooperación solidaria. Probablemente, y podrán confirmarlo, discutirlo quienes tuvieron la suerte de conocerlo mejor que yo, el interés por el pluralismo y también el interés por nuestro país se remonta al trabajo de graduación que presentó en 2007. Aquel trabajo llevaba por título Análisis crítico de las propuestas de autonomía política en el Ecuador, y fue dirigido por el doctor Paul Granda López en la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Azuay, Cuenca, Ecuador, que es su lugar de procedencia. Es curioso, me ha resultado muy curioso ver cómo dentro de lo que la metodología y el objeto de estudio de aquella
de aquella investigación que presentó para graduarse, admitían, ya el autor proponía el reconocimiento del pluralismo étnico y cultural, y no solo del pluralismo político como rasgo de la democracia participativa, y también como un argumento y criterio guía para la descentralización. Por tanto, aquel Andrés con el que yo tuve la ocasión de convivir más, lo que había sobre todo era un interés por el pluralismo, y yo creo que, como les decía, también su interés por España se remonta a aquella etapa muy temprana de su formación, porque también en aquel trabajo hay un capítulo bastante extenso y profundo sobre el modelo español, por lo que, bueno, me permito pensar que probablemente pues, aquellas inquietudes pues estuvieron en la base de su decisión de trasladarse a España. Bueno, en cualquier caso, su interés por estas cuestiones, pues unido a su vocación y a su compromiso por los humanos, le llevaron en dos sentidos. Por un lado, a ocupar distintas funciones en las que puso a prueba este compromiso por los derechos humanos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Ecuador, en el Consejo de la Judicatura, en la Secretaría Nacional del Migrante de su país, y también le llevó en otra línea de la que estamos pues, muy contentas y contentos, que fue la de emprender sus estudios en nuestro instituto, y sus estudios en nuestro instituto culminaron con la investigación que finalmente ha visto la luz en este libro que presentamos, gracias al cual Andrés Lazo permanece y siempre permanecerá entre quienes conformamos el instituto. Cedo la palabra ahora a Gabriela Velázquez, como decía, es presidenta de la Asociación de Estudiantes y Egresadas y Egresados del Instituto, para que se dirija a ustedes desde su función en nuestra familia. Adelante, Gabriela. Muchas gracias, profesora María del Carmen. Bueno, buenas tardes y buenos días a todas y todos. Muchas gracias. Bueno, en nombre de la Asociación de Estudiantes y Egresadas y Egresados del Instituto, queremos agradecer al profesor Ignacio Campoy por la realización de este evento y también por invitarnos a poder decir algunas palabras en este evento tan importante. Bueno, donde no solo vemos lo que es, vamos a hacer como la presentación del libro, sino también es una presentación y una memoria de lo que fue Andrés Lazo. No he tenido, como en el caso de la profesora María del Carmen, pues no he tenido el placer de conocer a Andrés, pero sí he podido conversar con algunas personas que son también miembros de la asociación sobre su etapa cuando estaba ahí estudiando en el instituto. Y de todos los comentarios, pues las características que me decían, por era una gran persona, que una persona inteligente, trabajadora, pero sobre todo resaltaban lo buen compañero que ha sido Andrés en este tiempo. Y creo que todas estas características pues están reflejadas en su libro. He podido leer el libro y creo que hay algunas partes que me parecieron muy importantes y que se relacionan mucho con la esencia de lo que queremos que es la asociación. Y en una de esas partes es cuando habla sobre la percepción, en la traída de la percepción y sobre lo que son las redes. Entonces quería como permitirme leer un poco del extracto de una parte del libro para poder explicar un poco esto. Entonces, en la página 57 nos dice, podemos entender la concepción de vulnerabilidad humana para abarcar también las posibilidades de entender que nuestra vulnerabilidad trae aparejada la interrelacionalidad y con ello las relaciones de dependencia, interdependencia y comunidad que se generan. En otras palabras, el concepto de vulnerabilidad puede ser ampliado para entender al ser humano como un ser interrelacionado con los sujetos con quienes comparten estas mismas condiciones y con quienes forman instituciones, redes y relaciones que les permiten desarrollar herramientas para afrontar las situaciones adversas que surgen durante el curso de su vida.
cuando las personas que formamos parte, bueno, de la asociación y todas las personas que estudiamos dentro del instituto decidimos iniciar este máster en derechos humanos o el doctorado, pues la mayoría de los casos lo hicimos desde una percepción que teníamos sobre qué era el mundo, qué estábamos viviendo, cuál era la situación de los derechos humanos dentro de nuestros contextos y por qué son importantes. Y estas estaban marcando desde nuestras propias experiencias y de nuestros propios contextos. Y al llegar al instituto, tuvimos la oportunidad de presentar estas propias percepciones de las que habla Andrés, a las que le llama nuestra intencionalidad hacia el mundo, y las expusimos y las interactuamos con las del resto. Y ahí nos dimos cuenta de que existen experiencias comunes, a pesar de haber vivido en países distintos o en contextos culturales diferentes. Y nos dimos cuenta que necesitamos y éramos personas dependientes, que necesitamos del otro para poder hacer una comunidad que lucha en la defensa de los derechos humanos. Y creo que esa es un poco la esencia de lo que queremos como asociación. Andrés lo puso en su libro, que necesitamos crear una red en la cual todos podamos presentar nuestras propias percepciones, generar una red de encuentro y colaboración para poder luchar en la defensa de los derechos humanos, pero sobre todo para poder fortalecernos y protegernos mutuamente. La estructura de ahora que tenemos dentro de la asociación nos permite que todas las asociadas y asociados que somos de las diferentes generaciones nos podamos conocer, podamos interactuar y generar tantas relaciones profesionales como también relaciones personales. Y además, el poder visibilizar al mundo las propias situaciones de nuestros propios países a través de las delegaciones de países y también visibilizar las situaciones de ciertos contextos, esto a través de las comisiones temáticas. Entonces, queremos como, después de eso, podemos ver la esencia que tiene Andrés, o sea, que puso Andrés en su libro, en su experiencia, sobre qué es lo que necesitamos como mundo, estas redes de solidaridad y apoyo mutuo para poder generar un mejor mundo. Dentro de nuestro plan estratégico 2020-2022 de la asociación, en el objetivo 16 sobre propiciar las relaciones entre las asociadas y asociados y egresados en el instituto y la asociación, tiene como uno de los indicadores el realizar una ceremonia de homenaje a ex estudiantes del instituto que sobresalgan por su defensa en los derechos humanos. Y esta ceremonia se llevará a cabo en el mes de octubre y noviembre de cada año. Dentro de la reunión que tuvimos de coordinación entre el Consejo Directivo y las delegaciones de países y estudiantes, que se llevó a cabo el 13 de marzo, hemos decidido por unanimidad que esta ceremonia de homenaje se lleve el nombre de Andrés Lazo Jara, como una conmemoración a su vida, a su nombre y a su legado que está reflejado en el libro y también en la historia de vida que ha tenido. Entonces, quiero aprovechar esta oportunidad para invitar al instituto para que pueda coorganizar este evento con nosotros, con la asociación, y también al señor Patricio Lazo para que pueda acompañarnos ese día en la presentación en la entrega del primer reconocimiento. Y bueno, eso es. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la asociación por la iniciativa y desde luego contad con nuestro respaldo. Desde luego que sí, gracias Gabriela y gracias al resto de asociadas y asociados. Vale. Pues adelante. Sí, no sé yo. Bueno, lo primero es casi por el final, ¿no? Porque me ha sorprendido que tampoco sabía de esta iniciativa de la asociación y agradecer profundamente que se haya tomado esta iniciativa. Yo creo que todos estamos, ¿no?, muy satisfechos de que se haya tomado esta iniciativa precisamente por los compañeros, ¿no? Y por los propios alumnas y alumnos, ¿no?, del instituto, ¿no? Que es lo que quizás más nos pueda llenar, ¿no? También quiero agradecer a todos pues la presencia en este acto, ¿no? A todos los que vienen para escuchar
y también a todos los que han participado en el mismo. Yo he de decir que no he podido tener más apoyo y más disponibilidad por parte de todos los que me he dirigido, ¿no? Empezando por nuestra directora, ¿no? La directora del instituto, Mari Carmen Barranco, que desde el principio manifestó su interés y su apoyo en que se realizara este acto, como pues, el profesor Rafael de Asís, ¿no? Al que cuando se le propuse de hablar ni lo dudó, ¿no? Para poder participar. Así que también luego todos los que han participado, Pablo Herrera, pero bueno, que también, ¿no? A través de Angélica y Ángela, ¿no? Que también están de alguna manera presentes, ¿no? Están presentes aquí físicamente, pero digo presentes en las palabras que va a poder dirigirnos Pablo, ¿no? Han apoyado todo el camino de edición, como luego diré del libro, ¿no? Pero también para este acto. Gabriela como representante de la asociación, y hemos visto ya, ¿no? El interés que han tenido y se ha suscitado, y como presidenta, ¿no? De la asociación nos ha apoyado en todo momento, y finalmente también, ¿no? Los padres de Andrés, ¿no? Marcia y Patricio, que sí que han mostrado desde el principio, pues yo creo que un profundo interés en que se realizara este acto, ¿no? De presentación del libro, que bueno, es un acto de presentación del libro porque de hecho es un libro de Andrés el que estamos hoy celebrando que haya salido a la luz, pero también es un acto que, como todos somos conscientes plenamente, de homenaje a Andrés, ¿no? Y en este sentido me parece que también agradezco, ¿no? que se pueda realizar, y a todos los que lo han hecho posible, y a todos los que están aquí, ¿no? para escucharnos, ¿no? No seré muy largo, ¿no? En esto que quiero decir, si quiero decir un poco, bueno, pues el origen o el sentido del libro, ¿no? Y entonces explicar claro, yo mi relación con Andrés pues se remonta pues al curso 2013-14, ¿no? Donde le conocí cuando empezó con el estudio, el máster en estudios avanzados en derechos humanos, y en concreto como la asignatura que yo imparto, que es Concepto y Fundamento de los Derechos Humanos, es la primera que se imparte del programa. Digamos que desde el inicio, ¿no? de su andadura en el máster le conocí, ¿no? El curso pues estaba formado en realidad por alumnos y alumnos muy buenos, ¿no? Como suele ser habitual, fueron unas clases que a mí me resultaron muy interesantes, ¿no? Por el debate que se hace, y bueno, porque yo también intento siempre ahí meter mi idea de lo que considero que es el fundamento último de los derechos humanos, y esto pues debatirlo con los alumnos siempre es interesante, ¿no? Andrés destacó ya en los ensayos exámenes, ¿no? Que se realizan al final del curso, donde obtuvo la calificación de sobresaliente, pero en realidad fue después, ¿no? de terminar ese curso, cuando un día pues, se presentó en mi despacho para hablarme de su interés en hacer una tesis doctoral sobre los derechos de los niños, que es quizá, bueno, es mi tema de especialización, y decidimos trabajar juntos, ¿no? A partir de entonces, pues ha sido todo un proceso en que fui valorando paulatinamente, ¿no? la calidad académica y humana de Andrés, ¿no? De la calidad académica, pues creo que habla perfectamente el libro que presentamos, y sobre el que después pues, podremos escuchar las opiniones de mi querido maestro Rafael de Asís. Y de su calidad humana, pues seguramente pues, harán referencias, ¿no? Quienes están más capacitados para hacerlo, como son su padre y su amigo y compañero del máster, Pablo Herrera. En todo caso, yo sí quiero decir que para mí fue un privilegio poder acompañar a Andrés en su trabajo académico, y que ello me sirvió también para enriquecerme, ¿no? Personalmente, durante todo el tiempo que le pude acompañar. Durante el mismo, el recorrido vital e intelectual de Andrés también fue importante. Si alguien ha podido leer el libro, ¿no? Pues seguramente se habrá sorprendido un poco al haberme escuchado antes decir que Andrés lo que me había manifestado era su interés en hacer una tesis doctoral sobre los derechos de los niños, ya que los mismos pues solo son mencionados incidentalmente en el libro. Pero eso no es sino una muestra más del espíritu inquieto y también comprometido de Andrés, ¿no? Que le fue llevando a la comprensión de que para poder proponer un mejor esquema de la protección de los derechos del niño, pues era necesario ahondar en las raíces de la misma comprensión de la relación entre vulnerabilidad, autonomía e interdependencia. Por eso, más allá de su primer esquema de tesis, que era plenamente eso de derechos de los niños, que discutimos en junio de 2014, él ya en su primer trabajo de investigación que se presenta al final del curso, ¿no? pero que él presentó en marzo de 2015, pues ya llevaba el título de Autonomía, Vulnerabilidad y Dependencia en las relaciones adulto-niño, ¿no? Ya viendo por dónde se iba decantando, ¿no? Un trabajo que, por cierto, también obtuvo la calificación de sobresaliente.
El proceso de elaboración de su trabajo de fin de máster fue largo y difícil, también por sus propias condiciones vitales, pero creo que muy interesante y de un gran crecimiento intelectual de Andrés, ¿no? De esta manera, Andrés acabó su trabajo a finales de agosto de 2017, mandándoselo a su gran amiga, Angélica Nicharico, ¿no? Que incluso antes que a mí, ¿no? Para poder hablarlo con ella previamente, ¿no? Pero no tuvo la ocasión de mandármelo, su fallecimiento ocurrió en ese momento, ¿no? Yo me enteré por nuestra común amiga Irene Vicente, ¿no? De ello y también de que el trabajo ya estaba acabado. Fue un momento muy difícil para todos, pero Irene, al hacerme saber que el trabajo estaba acabado, pues, le dije que evidentemente que querría verlo, ¿no? Y Angélica pues, me hizo el favor de enviármelo en ese mismo septiembre, ¿no? Y desde que lo leí, pues desde el principio supe que el trabajo merecía ser publicado, ¿no? Por muchas razones, pero también porque en el mismo se exponen unas ideas muy importantes para ser consideradas si hemos de conseguir construir una sociedad más justa, ¿no? Una sociedad que realmente sea construida sobre la base que considero que la realidad, que es la de la vulnerabilidad del ser humano y de su necesaria interdependencia, ¿no? El proceso de elaboración del libro, de la edición, ¿no? Pues sin embargo fue difícil de realizar, la verdad. También he de decir luego que fue agradable en alguna parte, pero fue difícil, pues primero porque quería que el escrito de Andrés pues fuese libre de cualquier impureza y quedasen suficientemente resaltadas todas sus cualidades para que el libro respetase plenamente su trabajo y todos los lectores lo pudiesen así apreciar, ¿no? Y el miedo a fracasar en esta labor pues siempre lo tenía presente, ¿no? Espero haberlo conseguido satisfactoriamente, ¿no? Y por otra parte, porque también es verdad que cada vez que retomaba la labor de edición, pues suponía de alguna manera reavivar sentimientos y presencias que pues no siempre eran fáciles de manejar. No obstante, es claro que la labor de edición también suponía, como decía antes, pues una labor agradecida, ¿no? Por una parte también, precisamente, aunque parezca paradójico, ¿no? Por reavivar esos sentimientos y presencias. Y por otra, pues por mi enriquecimiento personal. De hecho, tener que hacer la labor detallada de editor, pues me permitió profundizar en los planteamientos de Andrés y crecer con ellos, ¿no? Es cierto, y no lo digo en absoluto con falsa modestia, es cierto que son muchas las enseñanzas que saqué de ello, ¿no? Pero dados los tiempos con los que estamos ahora atravesando, ¿no? En los que los términos que se están utilizando para referirse a realidades muy diferentes, ¿no? Y con ello construir sociedades divergentes, quisiera ahora destacar que después de la lectura del trabajo de Andrés, para mí está claro que la autonomía que no esté constituida sobre esa base real que antes indicaba de la vulnerabilidad del ser humano y la necesaria interdependencia entre todos nosotros, pues no ha de considerarse como una auténtica autonomía. Sería una autonomía artificial y finalmente destructora de la propia esencia del ser humano. Y de la misma manera, la libertad construida sin la solidaridad no es más que un fantasma preñado de violencia e injusticia. Es más, ahora pienso que en realidad es la solidaridad el valor fundamentador último de los derechos humanos. Precisamente porque sin solidaridad no podemos entender cuál es la igualdad y la libertad que está justificada. La solidaridad es la que nos muestra que es a través de nuestra vida en esas redes de interdependencia privadas y públicas que Andrés nos señalaba, que conformamos conseguir que todas las personas puedan llevar a cabo ese máximo nivel posible de una igual vida humana digna, ¿no? En lo formal está claro que el libro es muy destacable en el estilo que presenta y desarrolla los argumentos, un estilo claro, directo, persuasivo, da gusto leerlo, ¿no? Porque se ve la profundidad de sus planteamientos y la veracidad con los que se van construyendo poco a poco. Y en cuanto a su contenido, aunque esa es la labor que luego hará mucho mejor Rafael de Asís, pero sí quiero señalar simplemente eso, ¿no? Que es un contenido profundo, ¿no? Una crítica bien construida de la base de la fundamentación ideológica de nuestro actual sistema de justicia. Y es importante porque no destruye lo que consideramos directamente injusto en nuestras sociedades, sino que exige la reconstrucción de las bases que consideramos justificadas, pero que llevan un veneno, como he señalado antes, ¿no? Que está unido a esas bases y que han ido conformando muchas de las injusticias de nuestras sociedades. Pues atacando esa raíz de emponzoñada se puede empezar a construir una sociedad humana más humana y justa para todos, ¿no? No es que las bases de nuestro actual sistema de justicia estén enteramente equivocadas. Para mí sigue siendo valiosa la idea de la autonomía del ser humano vinculada a la igual dignidad de todas las personas. Pero la idea original de esa autonomía pues llevaba un veneno incorporado que al vincularlo con la independencia y la racionalidad choca con la interdependencia y la empatía humana, ¿no?
La potenciación de la independencia y la exclusión de la empatía están en la base de las injusticias de nuestras sociedades. Y en su libro Andrés, como un cirujano de precisión, pues trata de separar esas características venenosas que habían unidas al nacimiento de los planteamientos del liberalismo clásico de las virtuosas. Salvar la autonomía y la igual dignidad, pero vinculándola a valores como la solidaridad, la empatía y la interdependencia, que permite la construcción de sociedades inclusivas y justas para todas las personas, ¿no? En todo caso, durante el proceso de edición, que me resultó muy importante poder realizarlo sabiendo que en todo momento contaba con el apoyo de sus grandes amigos, ¿no? Y compañeros, con los compañeros Angélica, Ángela María Rodríguez Saavedra, ¿no? Pablo Herrera, también Irene Vicente, ¿no? Sin ello, pues seguramente todo hubiera sido muchísimo más complicado, ¿no? Y también cuando lo terminé y antes de publicarlo, pues le presenté el resultado a los padres de Andrés, a Marcia y a Patricio. Pues para mí era absolutamente básico contar con su visto bueno. Ambos me dieron su consentimiento con un email muy emotivo y que yo les agradezco profundamente, ¿no? Finalmente decir que, aunque mi determinación por publicar el libro pues, fue clara desde el principio, y ello hizo que me realizase todo el proceso sin contar con los recursos económicos necesarios para su publicación. Ya desde el principio dije, a lo que salga, ¿no? Pero he de decir que al final todo salió bien y justo en el último momento, ¿no? Pues pude contar con esos recursos gracias a la generosidad del departamento al que pertenezco y su actual director, el profesor Carlos Fernández Liesa, y así lo pudimos publicar pues, en una editorial de tanto prestigio, a la que me siento personalmente muy vinculado, como es Dickinson, quien en todo su momento, a través de Diana Martín, pues me ha dado todas las facilidades para que finalmente el libro fuese tan primorosamente editado como ha sido. Incluso en la elección de la cubierta, ¿no? Que tuvimos un tiempo dedicado a ver qué cubierta, qué colores, qué diseño, ¿no? Podía ser. Hemos intentado hacer el mejor libro posible en lo formal para que pudiera ser, ¿no? Estuviera al alcance de todos y estuviera pues, a la altura de lo que ¿no? De la misión casi que nos haya mandado Andrés, ¿no? Bueno, espero haber conseguido que ese libro que todos tengáis lo sea, que el pensamiento de Andrés pueda servir para mejorar la sociedad, que es lo que él hubiera querido. Siempre, pues, lamentaremos que no escribiera esa tesis doctoral y que no estuviera más tiempo, pero bueno, también tenemos que, de alguna manera, celebrar lo que ha sido, lo que es y lo que puede ser lo que Andrés nos dejó a todos, ¿no? Y eso es un poco lo que pretendo que esté en esas páginas también y que todos podamos aprovecharlo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ignacio Campoy. Y bueno, vamos a empezar ahora a hablar del libro. Tiene la palabra Rafael de Asís. Muchas gracias, Mari Carmen. Buenas tardes y buenos días a todas y todos. Yo quiero empezar agradeciendo la invitación a participar, ¿no? en esta jornada, en esta presentación del libro. Realmente yo conocí poco a Andrés. Es verdad que cada vez doy menos clases, ¿no? en el ámbito del posgrado y probablemente esa sea una de las razones. Yo creo que estoy aquí. Hay un refrán clásico, ¿verdad?, en castellano, que dice que los amigos de mis amigos son mis amigos, que luego lo puso de moda. Esto es para los más viejos, un grupo musical que se llamaba Objetivo Birmania, ¿no? Y yo creo que debo estar aquí por eso, ¿no? Probablemente también porque ya tengo el honor de ser el más viejo del grupo del Instituto de Derechos Humanos y también seguramente sea esta una razón, ¿no? Pero bueno, quiero agradecerlo porque, bueno, me ha dado ocasión pues de conocer más a Andrés, porque lógicamente al leer un trabajo suyo se conoce de alguna manera a los autores, ¿verdad? Y luego además también pues poder estar en una jornada sobre un tema como es este de la autonomía, la vulnerabilidad, la dependencia, los derechos que me ha acompañado, que me acompaña, ¿no? en mi trabajo académico, ¿no?
Autonomía, vulnerabilidad y dependencia pues son tres de las grandes ideas del discurso de los derechos y de la no discriminación, ¿no? La idea de alguna manera, la idea de autonomía ha sido durante mucho tiempo el punto de partida, pero también el punto de llegada del discurso de los derechos, ¿no? El punto de partida en esa idea de libertad inicial que decían los clásicos, que para algunos entendida como capacidad, para otros como potencialidad, pero también punto de llegada, ¿verdad?, como ausencia de opresión, sin que ello signifique, ¿verdad?, que no puedan existir algunos límites, ¿no? En todo caso, la autonomía es uno de los grandes presupuestos del derecho privado, incluso de la personalidad en general, ¿no? Y qué decir también de la vulnerabilidad, ¿no? Pues es uno de los rasgos presentes en todo el discurso de los derechos humanos y de la no discriminación, como decía antes, ¿no? Está presente ha estado presente en toda la historia de los derechos, principalmente, y el libro subraya esto, en el ámbito de los procesos de generalización y de especificación, y también está presente pues, dentro de las dos grandes estrategias que desde mi punto de vista son las que caracterizan la lucha contra la no discriminación, o si se quiere el derecho antidiscriminatorio, la estrategia de la identidad por un lado y la estrategia de la situación por otro. Y lo mismo se puede decir de la dependencia, ¿no? Como para algunos, ¿no?, un dato de la condición humana, un dato de la situación humana, uno de los rasgos presentes, ¿no?, en la concepción, incluso en la concepción jurídica de personas, ¿no? Siempre que hablo de dependencia, pues me gusta citar esta idea, que se puede interpretar también de muchas maneras, ¿verdad? Pero esa idea de nuestro Código Civil, de cuando al regular, ¿no?, la vida, ¿no?, pues habla de la necesidad de vivir desprendido del seno materno durante un determinado tiempo. Bueno, el libro pues, es un libro muy aconsejable para todo aquel que estudie los derechos, por lo tanto, pues para probablemente todos los que estemos aquí, ¿no?, los que estemos hoy aquí, ¿no? Yo siempre una de las cosas que me fijo cuando leo los libros es con quién discute el autor o en quién se apoya el autor, ¿no? Y bueno, en este libro de Andrés Lazo, pues tenemos cada unos referentes muy, muy relevantes para la historia del pensamiento político, jurídico, ¿no? Discute con Hobbes, con Locke, con Kant, con John Rawls, con Hannah Arendt, con Bobbio, con Iris Marion Young, con Sheila Benavides, pero sobre todo con 5 mujeres, ¿no? Con 5 mujeres que están muy presentes, ¿no? Y que yo creo que son las que les sirven para construir sus planteamientos. Por un lado, Marta Fineman, una conocida teórica, ¿no?, del feminismo y del pensamiento crítico, con Susan Dodds, a quien tiene trabajos interesantes en temas de nuevas tecnologías, de vulnerabilidad y nuevas tecnologías, con Eva Kitai, pues filósofa feminista, con trabajos interesantes también en el ámbito de la discapacidad, con Charlotte Whitney, reconocida también o quizá cuando uno habla de autoras y de autores, pues tiende a destacar lo que a uno más le interesa, pero bueno, para mí muy interesante en cuanto a la recuperación de eso que podemos llamar el giro afectivo, ¿no? Y por último, la quinta mujer, Jackie Leach. Tengo que decir, y esto aunque le dé un disgusto a profesor Ignacio Campoy, que hay una errata en la página 97 del libro, en donde a Jackie Leach se le llama Jessie Leach, ¿no? Pero bueno, es solamente esto, página 97, ¿no? Jackie Leach
es una bioética especializada en temas de discapacidad y también de feminismo, ¿no? Jesse Leach es creo que es un músico estadounidense, pero yo de eso no entiendo, ¿no? Bueno, decía que estos son 5 grandes referentes y además 5 mujeres con una obra muy interesante y que yo creo que bueno, el acceso a esta obra pues ha marcado un poco el libro, ¿no? Un libro que se basa en tres grandes presupuestos. Sí que os pido, porque no me he fijado en qué hora he empezado, yo tengo a veces cierto peligro, entonces si no te importa, Mari Carmen o Nacho o Patricia, vamos, me avisáis, aunque voy a intentar no ocupar los 30 minutos para no cansar en exceso a la gente, ¿no? Yo creo que, bueno, decía, el libro con esas 5 mujeres que se toma como referencia, luego pues, yo creo que tiene tres presupuestos, 3 grandes presupuestos. Por un lado, la crítica a la idea de dignidad humana, por otro lado, la idea de que autonomía, vulnerabilidad y dependencias no son términos contrapuestos, y por último, la relación entre vulnerabilidad y resiliencia. Probablemente, igual se podrían destacar otros, ¿no? Pero a mí me parece que estos son 3 presupuestos del libro, ¿no? La crítica a la idea de dignidad humana, que es una crítica pues muy familiar, quiero decir, en el contexto, ¿no? En el contexto en el que la obra se realiza, ¿no? En el contexto del Instituto de Derechos Humanos. Una crítica que similar en su origen, podríamos decirlo así, en la primera impresión a lo que fue la crítica marxista de los derechos, y también la crítica que se realiza también a esas construcciones de los derechos que se centran en la idea del hombre abstracto, ¿no? Pero es cierto que, y algo se dice en el libro, muchas de estas críticas, estas primeras críticas presentes en las primeras formulaciones de los derechos o que se hacen en las primeras formulaciones de los derechos, se han ido superando poco a poco. De ahí la importancia que tiene la historia de los derechos, ¿no? para comprender, ¿verdad?, su sentido integral. Pero en cambio, el contenido de la crítica a la idea de dignidad humana pues sigue estando presente, ¿no? O ha seguido estando presente, ¿no? En lo que ello supone de la defensa de un modelo de ser humano normal, ¿no? Un modelo de ser humano normal y en la defensa de lo que llamamos, ¿no?, lo que entendemos por capacitismo, ¿no? Se ha mantenido incluso pues, en algunos de los movimientos que han luchado por la emancipación, ¿no? Y aunque esto lo podríamos discutir mucho, bueno, yo aquí sí que quiero... Hay un trabajo de María Laura Serra en su momento sobre el feminismo en donde se ve esto presente, ¿no? Como en muchos casos, muchos de estos movimientos que han luchado por la emancipación han seguido manejando esa idea de lo normal y ese capacitismo unido a un concepto de dignidad humana, ¿no? Y bueno, en el libro hay una crítica, ¿no?, profunda y seria a este planteamiento. Decía, un segundo presupuesto es el de la autonomía, la idea de que la autonomía, la vulnerabilidad y la dependencia no son términos contrapuestos, ¿no? La idea de que la dependencia, o quizá mejor la interdependencia, es un dato de la condición humana, y la idea de que la autonomía no puede construirse desde un paradigma individualista, ¿no? La defensa de que dentro de esta idea de autonomía hay un componente social, ¿no? Y Andrés en este punto además se mantiene fiel de alguna manera fiel a lo que podríamos entender la modernidad, ¿no? No habría sido difícil o no es difícil desde aquí, ¿no?, dar un salto a la posmodernidad. Pero Andrés no lo hace, a pesar de que es verdad que hace referencia a la importancia que tienen los sentimientos, algo muy relevante a la hora de justificar los derechos, ¿no? No hay ese paso, ¿no? No hay ese paso a la posmodernidad que podría haber sido digamos, un desarrollo lógico, ¿no? Y el tercer presupuesto
sería la relación, o es la relación entre vulnerabilidad y resiliencia, ¿no? Que hace, ¿no? Y que además sirve un poco o que se puede relacionar, al menos yo cuando lo leí en el libro de Andrés me vino a la mente, porque pues una idea presente en una reciente comunicación de la Comisión Europea en lo que se llama la nueva agenda del consumidor, ¿no? Que se llama reforzar la resiliencia del consumidor para una recuperación sostenible. Y cuando estaba leyendo el libro de Andrés, pues estaba al mismo tiempo leyendo esta y los dos textos escritos me temo, desde planteamientos muy distintos, ¿no? Por un lado la Comisión Europea y por otro lado Andrés, subrayan esta idea, ¿no? De la cual se puede sacar mucho, aquí no tenemos tiempo, ¿no? Se puede estirar mucho, que es esa relación entre vulnerabilidad y resiliencia, ¿no? El objetivo del libro, desde este presupuesto, pues es analizar las condiciones institucionales y sociales que producen la opresión y la dominación de ciertas personas y grupos. Me parece que ese es el gran objetivo. Y el libro pues, se divide en 3 capítulos. Un primer capítulo sobre autonomía, vulnerabilidad y dependencia en el pensamiento liberal clásico, en el donde se muestra cómo la filosofía liberal clásica construyó estos conceptos y cuáles fueron las consecuencias, ¿no? Los referentes, ya lo he dicho antes, pues aquí son Hobbes, Locke, Kant, Rawls, autores muy distintos, pero que para Andrés Lazo comparten esa visión de la autonomía y la dependencia, ¿no? Y lo que hace Andrés en la obra pues es hacer un análisis crítico, ¿no? Un poco en términos con argumentos, ¿no? Pues como son los de Martha Nussbaum, ¿no? Cuando critica este pensamiento hablando de la racionalidad idealizada que está presente en todo este contractualismo, en la posición original, o incluso, yo creo que Nussbaum también lo extiende al propio Habermas y al método dialógico. Segundo capítulo se llama una redefinición de los conceptos de vulnerabilidad y dependencia, y en este capítulo lo que se pretende es dar una visión alternativa a la construcción liberal clásica. Una visión que se construye tomando como referencia el cuerpo humano y defendiendo de alguna manera que la atención al cuerpo permite entender mejor al ser humano y comprender la idea de vulnerabilidad. El capítulo termina también con algo con una idea muy sugerente, ¿no? Que es esa idea de que el término de vulnerabilidad debe relacionarse, ¿no? con el término del cuidado, ¿no? Es decir, un poco la defensa de que un concepto de vulnerabilidad debe estar relacionado con el del cuidado, ¿no? Hay una autora española que también tuvo cierta relación con el instituto hace muchísimos años, que era Lidia Feito, una filósofa, ¿no? Que en un trabajo precisamente sobre la vulnerabilidad, pues establece también esta relación entre vulnerabilidad y cuidado justo, ¿no? El tercero y último de los capítulos trata sobre se denomina la autonomía de las personas en relación con la vulnerabilidad y la dependencia, y en él lo que se defiende es la compatibilidad, decía, entre estos 3 términos, y se muestran algunas de las implicaciones que esta compatibilidad tiene en la estructura social, ¿no? Se habla de la autonomía y la acción, y sobre todo también, y este es el final del libro, de la acción política, ¿no? A lo largo de las páginas de este capítulo pues se defiende que la agencia de las personas tiene que ver con la racionalidad, pero también con la corporalidad, con las emociones, con la relacionalidad. Lo citaba antes Gabriela, el texto, ¿no? Se defiende que la autonomía va ligada a la identidad, esto es a valores, a posiciones, a emociones. Se defiende también la importancia de los derechos en el espacio público y la relevancia que tiene ahí pues, la participación y sobre todo el acceso a la participación.
El libro en sí, por tanto, decía, ¿no? Pues aborda cuestiones muy relevantes, ¿no? Para el análisis de los derechos. Tiene un cierto aire de familia con el instituto, ¿no? Con algunas de las posiciones del instituto. Yo prácticamente estoy muy de acuerdo en casi todo, aunque también tengo algún desacuerdo, ¿no? Quizá el principal desacuerdo que tenga con Andrés, y es una pena, pues igual no tenerlo para discutirlo, ¿no? Pues es esa referencia que hace al cuerpo, eh, y que antes, y a la que antes me refería, ¿no? Porque yo creo que esa referencia al cuerpo, que me parece fundamental, porque obviamente los seres humanos somos también cuerpo, ¿no? Pero esa referencia al cuerpo no consigue superar el problema del capacitismo o el problema de la razón, ¿no? Los seres humanos no solamente somos razón y cuerpo, es lo que quiero decir, ¿no? Hay que pensar, antes citaba el Código Civil Español cuando regula el nacimiento, ¿no? Hasta hace muy poco se manejaba la idea, ¿no? De que para considerarse haber nacido, pues el feto tenía que tener forma humana, ¿no? Forma humana, decía, creo textualmente nuestro Código Civil, ¿no? Verdad que el cuerpo, esa atención al cuerpo implica sentimientos, pero claro, hay quienes no perciben al otro, hay quienes no son capaces de, o quienes no pueden utilizar esos sentidos, ¿no? De la misma manera. Por tanto, me parece que habría que dar algún pasito más, no solamente superar, ¿no? La crítica al capacitismo, a esa idea de la dignidad humana muy apoyada en la razón, ¿no? A través del cuerpo, que me parece fundamental, ya lo digo, esto me parece súper interesante, pero quizás esto todavía es insuficiente, ¿no? Quizá también, ¿no? Unido a esto, es verdad que el libro de Andrés presta mucha atención, aunque no solo, pero presta mucha atención a la idea de vulnerabilidad construida como condición, aunque es verdad que luego poco a poco va haciendo referencia al contexto o a lo que podríamos entender como situación, ¿no? Pero a mí siempre, yo en esto soy muy pesado, no tanto como Ignacio Campoy con lo de la igual vida humana, ¿no? Pero yo siempre que hablo cuando hablamos de vulnerabilidad, a mí siempre me gusta, ¿no? Tomar 4 referentes, que no me voy a extender aquí sobre ellos, simplemente los apunto, que es condición, situación, construcción y posición, ¿no? Y la idea de la posición me parece muy relevante. Entonces, bueno, quizá esto también lo discutiría, ¿no? Es verdad que el libro para mí está muy centrado en condición, muy centrado en condición, y de ahí la atención también al cuerpo, etcétera, que es fundamental, claro, de la vulnerabilidad se tiene que construir también por ahí, pero luego hay que hacer referencia a la situación, creo que lo hace, y a la posición, sobre todo también, y el libro termina un poco con eso, termina un poco reivindicando el papel en el espacio público, ¿no? de estas situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Pero ya me parece que quizá un poco al final. Voy terminando. El libro, bueno, es interesante por todo esto, pero además, claro, es un libro actual, ¿no? Porque la discusión sobre la vulnerabilidad me parece que es una discusión muy actual, ¿no? Muy actual, el libro es muy actual para estos tiempos que vivimos también de pandemia, ¿no? Yo creo que una de las cosas también que hemos podido comprobar, ¿no? En estos tiempos que nos ha tocado vivir es cómo también, ¿no? Esa idea de dignidad humana, ¿no? que hemos construido, ¿no? Muy centrada en las capacidades, en la racionalidad, etcétera, también se ha construido desde otro polo que es el del valor social de la persona, ¿eh? Y la pandemia nos ha puesto de manifiesto cómo esto era así, ¿no? En algún momento, ¿no? Pues, había escrito sobre esto, sobre la idea de que el concepto tradicional de dignidad se anclaba en la atribución de un determinado papel a los seres humanos. Es decir, aquellos que no cuentan socialmente, pues han sido tradicionalmente entendidos como personas indignas o personas sin dignidad, ¿no? Y la pandemia nos ha
puesto de manifiesto como en el lado más crudo de esto, ¿no? En muchos casos con la utilización de ese criterio, ¿verdad? A la hora de establecer prioridades sanitarias, ¿no? Un criterio pues, que ha estado presente, ¿no? Y que ha sido criticado, pero que ha permitido ver cómo eso que en el ámbito, muchos casos en el ámbito de la discapacidad llamamos lo de la prescindencia, pues lo de la prescindencia sigue estando presente y aparece en esos momentos de radicalidad, si se quiere, en esos momentos más que quizá mejor que de dilema, donde aparecen dilemas morales, dilemas éticos, y ahí se aparece. También actualidad porque no hay que olvidar que probablemente uno de los problemas reales, al menos en España, uno de los problemas reales que están en la agenda de las organizaciones sociales, en la agenda del gobierno, para bien o para mal, y y en la legislación, o sea, uno de los deberes es el de un concepto jurídico de persona vulnerable, ¿no? Nosotros en España hace muy poquito se ha aprobado un Real Decreto creo que ha sido en enero de este año, en donde se reforma la ley de consumidores y usuarios y se añade un término jurídico que es el del consumidor vulnerable. Por cierto, súper interesante. No tengo tiempo ahora aquí de hablar, y relacionado con algunas cosas de las que dice Andrés, ¿no? Por eso de ahí su utilidad también, ¿no? Habrá que mandarles el libro, Nacho, pues al secretario de Estado, a la secretaria de Estado ya y a estos. Pero hay esta idea, ¿no? De la construcción jurídica, del concepto jurídico, que me parece fundamental. Además, un concepto jurídico no anclado no solamente desde un punto de vista económico, ¿no? Sino que sea capaz de asumir esta idea del contexto, ¿no? Y la idea de la situación me parece fundamental. Y probablemente el libro de Andrés también nos dé claves. Y por último, también importante y muy interesante, yo ahora que me interesan también mucho los temas de las tecnologías, porque me parece que en toda esta reflexión sobre las nuevas tecnologías, sobre los retos, las oportunidades, los desafíos, me parece que la atención a la vulnerabilidad me parece fundamental, ¿no? Estamos construyendo un discurso de las nuevas tecnologías como la solución a los problemas de la vulnerabilidad entendida como condición. Esto es, vamos a superar esas situaciones de vulnerabilidad o vamos a hacer desaparecer esa vulnerabilidad, ¿no? Cuando en muchos casos eso que se llama vulnerabilidad forma parte de una identidad humana, ¿no? Y cuando siempre lo que habría que hacer es más bien utilizar la tecnología para corregir las situaciones que provocan o las barreras que provocan la vulnerabilidad o las situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Y yo creo que integrar la reflexión de la vulnerabilidad en ese ámbito, en el ámbito de las nuevas tecnologías, pues me parece fundamental y este libro de Andrés pues ayuda o podría ayudar a ello. Bueno, nada más, termino aquí. He intentado condensar, ¿no? Pues un poquito parte del libro, lo que me ha parecido más interesante. Me ha servido para conocer pues a Andrés, y por eso decía al comienzo que agradezco, pero sí que también no quiero terminar sin también destacar, ¿no? algo importante que está aquí hoy presente, que es la labor que ha hecho Nacho Campos. Yo creo que me parece que el libro tiene transmite generosidad y lo hace Andrés, pero lo hace también, claro, Nacho Campoy, ¿no? Yo creo que bueno, los que conocemos a Nacho, pues sabemos cómo es, para lo bueno y para lo malo, pero que lo bueno supera lo malo, ¿no? Y esto es lo poquito malo que tiene, porque todos tenemos algo malo. Nacho tiene poco, pero esto creo que Nacho ha sido muy generoso. No sé si todo maestro, no sé si decir maestro, toda persona del mundo académico haría lo que ha hecho Nacho, con independencia del valor que tiene el trabajo, porque ya lo he dicho y toda mi intervención ha tenido que ver con eso, ¿no? Pues, pero además yo creo que hay aquí pues, un acto de generosidad que a mí como persona muy vinculada a Nacho, ¿no? Y pues me gusta mucho, ¿no? Cuando tienes gente a tu alrededor generosa, pues es algo que te hace más feliz, ¿no? Y en ese sentido también quería terminar pues agradeciéndole
toda esa tarea que ha realizado durante este tiempo. Y nada más. Muchas gracias. Enhorabuena a la familia por el libro, porque, como digo, el libro obviamente no sustituye a las personas, pero sí que va a dejar, ¿no?, pues una huella de Andrés. Por ejemplo, para mí, que como decía, pues no tuve mucha ocasión de tratar con él ni de conocerlo. Bueno, pues muchas gracias. Es una pena no tener más tiempo para dedicarlo a discutir en profundidad un trabajo tan interesante, pero bueno, sí que tenemos la ocasión de escuchar ahora a Pablo Herrera hablando de nuevo sobre el trabajo de Andrés. Adelante, Pablo. Bueno, antes de iniciar quisiera expresar un agradecimiento para aquellas personas que impulsaron el proyecto, especialmente para Ignacio, Ángela, Angélica, a la familia de Andrés, así también para el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III de Madrid y a la Asociación de Estudiantes y Egresados que impulsaron este evento. Muchas gracias. La autonomía fue para nuestro estimado colega la razón de su incursión en la academia. Ya como se citó anteriormente, ya para el año 2007, él se cuestionó sobre la autonomía política en el Ecuador. Trabajo que se plasmó en su tesis de grado como profesional del derecho. Allí trata sobre las propuestas de autonomía política, las mismas observadas como un mecanismo para crear espacios democráticos en los cuales describió la posibilidad de que los estados, sin dejar de perder su unidad, puedan determinar y diseñar sus propios objetivos y metas desde una autonomía política. Sustentando su teoría, como él lo denominó, en principios como el de unidad como parte de un todo, el ya mencionado principio de solidaridad y el principio de igualdad. Precisamente postulados que desde una visión más filosófica serían los pilares en los cuales se asentaría su investigación, plasmada en hoy su libro Autonomía, Vulnerabilidad, Dependencia y Derechos Humanos. La configuración de un modelo social inclusivo para todas las personas. Creo que una investigación como la realizada es el resultado de una propia experiencia del autor y un profundo conocimiento del tema que nace desde su investigación inicial en su tesis de pregrado. Creo de manera coincidente se sustentó en el Estado español y sus normas. Como abogado de los tribunales de la República del Ecuador, colaboró en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos, entidad que para la época se encargaba de asegurar el acceso a una justicia oportuna, independiente, mejorar el trato a las personas privadas de libertad, siendo su misión principal transversalizar el ejercicio de derechos y libertades. Posteriormente, el autor se desempeñó en la Secretaría Nacional del Migrante del Ecuador, entidad que se encarga de las políticas migratorias enfocadas al desarrollo humano. Estas dos experiencias profesionales le concedieron al autor dos perspectivas fundamentales. La primera, crítica en relación a la incapacidad del Estado de dar una respuesta a la problemática social que perjudique el ejercicio de derechos precisamente porque esa estructura estatal posee un fuerte componente liberal carente de una visión crítica. La segunda, una situación empática al observar en primera línea desde su trabajo diario las dificultades de una fracción de la población para ejercer derechos y libertades. Aspecto que se complementa con el contexto general de nuestra sociedad ecuatoriana, caracterizada por profundas diferencias sociales y problemas estructurales que desencadenan vulneraciones de derechos y libertades. Realidad que el autor también la observó, aunque con diferentes dimensiones en el contexto español. Pienso que el cuestionarse sobre las experiencias lo llevaron ya en ese momento a enfocarse en autonomía, vulnerabilidad, dependencia y derechos humanos.
temas que evidentemente serían profundizados mientras cursaba sus estudios de máster en estudios avanzados de derechos humanos y que le otorgaron mayor fuerza a sus argumentos. Sin embargo, de lo expuesto, considero necesario alejarme un poco del análisis académico y quiero enfocarme en el contexto personal y centrarme en el autor como un ser humano. Pese a los insumos que sus experiencias profesionales, académicas le hayan otorgado, considero que el resultado obtenido y que el día de hoy lo podemos mirar no hubiese sido el mismo si el autor no sería Andrés Lazo Jara, aquel amigo y compañero orgulloso de sus raíces ecuatorianas y en especial de su terruño junto al río Tomebamba, su cuenca querida. Alguien que siempre esbozaba una sonrisa mientras contaba sus anécdotas o cuando compartíamos gratos momentos. ¿Cómo olvidar aquellas tertulias? Siempre firme en sus argumentos, esgrimidos con solidez y convicción, siendo la igualdad su principal tema de análisis y crítica, inclusive en aquellos días en que una caminata nos despejaba de la tensión o mientras se departía sobre un largometraje o una serie de su deleite. Característica propia de su ser, estar preocupado por aquellas personas que la estructura social dominante en diversos escenarios del mundo ha excluido y ser comprometido en buscar desde una contribución académica una visión diferente hoy plasmada en su obra. Amigo de los buenos y malos momentos. Quedaron muchas cosas en el tintero que no alcancé a expresarte. Aprendí mucho. Eras un libro abierto, una enciclopedia en la que podía encontrar tanto como un hecho histórico como un consejo sincero. Tal vez haya quedado muchas cosas inconclusas, pero sé que en algún punto del universo infinito te volveré a encontrar. Tal vez en entre líneas mientras me deleito con tu libro, que desde el día de hoy da inicio al camino de tu inmortalidad. Te contaré mientras demos una larga caminata cuánto han impactado tus ideas, así como cuánto impactó tu presencia en mi vida y en la vida de los que tenemos presente. Felicitaciones, amigo, por tan extraordinaria obra. Festejaremos algún día, quizás observando un mundo más justo y equitativo que ayudaste a cambiar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Y hay otra cosa que tenemos que agradecer a Andrés Lazo y Ignacio Campoy, que es habernos dado la oportunidad de juntarnos hoy, personas que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Gracias al señor Patricio Lazo, que ha puesto como perfil de acceso la foto de Andrés, y os estoy viendo a todas y a todos y me está dando la sensación de que volvemos a aquellas aulas en aquellos primeros años de vuestros estudios en el instituto. Bueno, queda ahora hablar más en profundidad de la persona, y quién mejor para hablar de Andrés que su padre. Cuando quiera, el señor Patricio Lazo tiene la palabra para iniciar esta última etapa del acto. Gracias. Buenas tardes a los que estamos en el Ecuador, muy buenas noches a los que están en España. En realidad, yo voy a empezar agradeciendo a todos ustedes, doctora María del Carmen Barranco Avilés, doctor Rafael de Asís Roig, doctora Gabriela Velázquez, a nuestro amigo Pablo Herrera y a nuestro queridísimo amigo Ignacio Campoy Herrera. Yo había preparado una nota porque sé que no podría continuar por la emoción que siento. Yo agradezco a todos infinitamente esas palabras hermosas que han expresado a mi hijo, su análisis del libro, y si me permiten voy a leer porque realmente no voy a poder expresarles de otra manera. Y digo lo siguiente: estimados contertulios, familiares, amigos, señores y señoras,
Para nosotros, Marcia, Patricio, como padres de Andrés. Para Daniela, Patricio, Javier y Verónica, hermanos. Nos llena de satisfacción y orgullo ver que el trabajo de nuestro hijo y hermano se encuentra impreso en este libro que recoge la visión humanística de su pensamiento y que fue ejecutado en largos días y noches de investigación, análisis y reflexión, que ha dado como resultado la propuesta de un modelo social inclusivo para todas las personas y que estamos seguros será un referente para futuras investigaciones que ayuden a cambiar la estructura del pensamiento de nuestros dirigentes y comunidad en general y trazar el camino para la transformación de esta sociedad individualista en una sociedad más inclusiva e igualitaria. Este es el legado que nuestro hijo y hermano deja para todos los que quedamos aquí. Ya el doctor Rafael Asís Roig y Pablito Herrera han realizado un brillante análisis del libro, por lo que no voy a hacer ningún comentario adicional sobre esto. Nos queda agradecer al doctor Rafael Asís por su bondad en haber aceptado el compromiso y hablarnos de la relevancia del libro. Al doctor Ignacio Campoy Cervera, nuestro amigo, guía, amigo de Andrés, maestro, que con mucho cariño y de manera desinteresada ha trabajado en la realización de la edición y publicación del libro, consiguiendo inclusive el financiamiento para el mismo. Para usted, doctor Ignacio, nuestro imperecedero agradecimiento. Agradecemos a la Universidad Carlos III y su Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba, en la persona de la doctora María del Carmen Barranco Avilés, directora del instituto, que acogió a nuestro hijo y le dio los conocimientos y herramientas necesarias que han hecho posible este logro. A la doctora Gabriela Velázquez, presidenta de la Asociación de Estudiantes y Egresados, por la presentación que nos ha puesto en contexto la importancia del instituto en el cual estudió nuestro hijo Andrés. Gracias, doctora. Además, por esa enorme satisfacción que nos ha dado ahora de ese nuevo congreso que llevará el nombre de nuestro amado hijo. Agradecer a dos personas muy queridas de Andrés y, por supuesto, de nosotros. A la doctora Angélica Nichiriaco, estimada amiga, compañera, cuyo apoyo y consejo fue fundamental para Andrés, para que termine su tesis. Al doctor Pablo Herrera, Pablito, amigo, compañero, que ha apoyado firmemente la edición y publicación y por sus hermosos comentarios con relación a nuestro hijo y a la presentación del libro. Muchas gracias, Pablito. Muchas gracias. Es usted una persona a la cual estaremos reconocidos inmensamente. Un reconocimiento a sus amigos de siempre, de la infancia, adolescencia, juventud, que le acompañaron y que contribuyeron en la formación de su personalidad, humildad, humanidad y de manera de ver el mundo, porque seguramente sin esos amigos no se verían reflejado lo que finalmente fue su personalidad, y que ahora cuando lean el libro tal vez vean esas ideas que conversaron con él, que compartieron con él, reflejadas en él. Sé que Andrés nos está acompañando y que está muy contento de todos ustedes que nos han acompañado y han permitido que un poquito de su tiempo compartan con todos nosotros como familiares, como maestros, como amigos. Estoy seguro de que él nos está mirando y está contento. A los presentes, amigos, familiares, compañeros que nos acompañaron en este evento, muchas gracias por su presencia. Y no queda más remedio que decir que Dios se los pague. Solo Él puede pagar esta infinita bondad que han tenido con nosotros como familia y con nuestro hijo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y también por haber facilitado los permisos que nos han hecho posible conocer este trabajo realmente extraordinario para una persona que está terminando su formación
Y como decía alguna de las personas que ha participado a través del foro, que sin duda va a ser una fuente de consulta ineludible. Pues Ignacio, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, cuando elaboré el programa del curso parecía una buena idea que, ya que lo elaboraba, despidiera. Después de haber escuchado lo que se ha escuchado, no es tan buena idea porque seguramente lo que diga lo único que va a hacer va a ser empeorar lo que ya se ha dicho. Así que seré muy breve, ¿no? Yo solamente quiero agradecer a todos de nuevo la bondad y la amabilidad que han tenido todos en participar, en sus palabras, en la disposición, en escuchar, en simplemente estar aquí. Y yo creo que hay muchas enseñanzas, ¿no? que hemos visto que se puede sacar del libro de Andrés. Rafael de Asís ya nos ha enseñado algunas que yo mismo que he editado el libro no había caído en ellas, así que esto demuestra que sí, se va a poder avanzar mucho más, ¿no? Pero hay dos enseñanzas que yo creo que no nos podemos quedar y que van unidas, ¿no? Una es que precisamente la interdependencia, ¿no? se muestra aquí, es decir, estamos todos formando o sintiendo, yo creo que lo podemos sentir todos, ¿no? una unidad entre gente que no nos hemos conocido antes, algunos nos hemos conocido pocos, otros nos conocemos mucho, otros no nos conocemos en absoluto, y sin embargo a través de este acto da la sensación, o a mí me da esa sensación, de que hay una corriente, ¿no? de afecto, de cariño que nos une a todos. Y esto, el motor de esta red de interdependencia, evidentemente es Andrés. Y esto es una de las enseñanzas de Andrés, es decir, la interdependencia entre las personas es lo que nos hace realmente seres humanos, ¿no? Y luego la segunda sería entender que esto no acaba aquí, ¿no? Como ya me han dicho, ¿no? los padres de Patricio, los amigos, ¿no? los que configuramos esta red y los que se ha dicho también por el chat, lo que está diciendo también Maricarmen Barranco sobre su trabajo. Ni la parte académica ni la parte personal de Andrés pues termina aquí. Y esto es una de las cosas ventajosas. Esta red se crea y la red no es que se vaya a mantener exactamente, pero sí forma parte de un legado que deja y que en todos está a continuar, ¿no? Yo creo que esa es la segunda gran enseñanza, es, bueno, sabemos que somos vulnerables, sabemos que todos somos personas que necesitamos a los demás para poder desarrollarnos, sabemos por lo tanto que todos los demás necesitan de nosotros para poder desarrollarse y esto tenemos que llevarlo pues, al ámbito no solo privado, sino también a la acción política, como decía Andrés, a la acción pública, a construir una sociedad que sería lo que él querría, y yo creo que todos estamos aquí, lo querremos igual, una sociedad donde no haya excluidos, donde veamos que la dependencia y la vulnerabilidad nos une y donde veamos que al final las relaciones afectivas se sobreponen sobre otras para construir una sociedad más justa, no una sociedad realmente incluyente, ¿no? donde no haya nadie excluido, ¿no? Bueno, el legado que creo que todos estaremos satisfechos de trabajar de lo que nos ha dejado Andrés es precisamente el legado de trabajar por esa sociedad justa e inclusiva para todos, ¿no? donde los derechos humanos sean pues, una realidad, ¿no? Así que muchas gracias de nuevo a todos y a todas. Da pena terminar este acto también, pero bueno, quedamos en esta idea de que continuamos, ¿no? con el legado y con el trabajo que hemos dicho. Mari Carmen, ¿quieres señalar algo más? Bueno, sencillamente pues que sigamos trabajando. Bueno, gracias de nuevo.